Buenos días. Vamos a comenzar entonces con la explicación de química del día de hoy. Muy bien. Vamos a primero, pues, establecer la temática del día de hoy, que es correspondiente al tema de los moles y la estequiometría. Para eso, pues, nos vamos a enfocar en unas diapositivas que tenemos aquí. Vamos a abrir el documento para poderlo explicar. El tema de química 2. Bien. Vamos a comenzar entonces con este tema. Muy bien. Vamos a iniciar con esta presentación y nos dice lo siguiente. Con lo referente al tema, aquí estamos. Se ve el documento, ustedes me dicen, listo, muy bien. Bien, entonces el tema de hoy corresponde al tema de mol y la estequiometría y vamos a tener, primero que nada, aquí está, muy bien. El primer concepto para entender en el día de hoy, pues sería el concepto de lo que es la estequiometría, ¿sí? Que venimos estudiando en estos días. Nos dice, la estequiometría es la rama de la química que se encarga del estudio cuantitativo de los reactivos y productos que participan en una reacción química. Por ejemplo, allá tenemos la reacción de combustión del metano. Vemos cómo el metano, al reaccionar con 2 moles de oxígeno, nos va a dar como productos dióxido de carbono más 2 moles de agua. Este es un análisis que se hace por parte de la estequiometría, que sería la cantidad de materia y las proporciones en las cuales se llevan estas reacciones. Muy bien. Nosotros sabemos que pues, los cambios químicos afectan a la naturaleza de la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, el gas natural, que es el metano, al hacer combustión, pues nosotros podemos generar pues, un cambio químico. Aquí, ¿qué sucede? Sabemos que la materia se divide en sustancias y mezclas. ¿Y qué distingue a ellas? Pues en la parte de las sustancias, en sí sabemos que podemos tener en forma de elementos o compuestos. Ahora, referente a las mezclas, eso hemos visto, pueden ser mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, en ellas no podemos distinguir cuáles son los elementos que conforman dicha mezcla. ¿Sí? En la heterogénea sí lo podemos distinguir. Después, sabemos que las sustancias pueden tener métodos de separación física. En este caso, tanto las sustancias, elementos y compuestos y las mezclas. Pero, ya si queremos separar elementos de compuestos, sería mediante métodos químicos. También hay otro concepto que podemos mencionar, que son los alótropos. En este caso, un alótropo son las distintas presentaciones, ¿sí?, de un elemento en un mismo estado de la materia. Uno de ellos puede ser el caso del carbono. El carbono lo podemos encontrar en la naturaleza, tal vez como grafito, diamante, como fulereno, igual. El oxígeno puede estar también en forma de ozono, que es con tres átomos, como podemos ver allá. Y de aquí partimos para establecer 3 leyes muy importantes en la parte de la estequiometría. El primero sería la ley de conservación de la materia.
Lavoisier nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ayer vimos en la clase, con el otro grupo, lo referente al establecimiento de esta composición, ¿sí? Por ejemplo, tenemos allá 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de cloro, nos darían lugar a 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces vemos que se cumple, está balanceada la ecuación, ¿sí? Y las cantidades másicas de los reactivos coinciden con las cantidades másicas de los productos. La siguiente ley es la ley de proporciones definidas de Proust. En este caso nos dice que los elementos se combinan en proporciones definidas para formar un único compuesto. Por ejemplo, vemos allá la formación del agua. En este caso son 2 átomos de hidrógeno y medio mol de oxígeno diatómico. Entonces, eso nos da lugar a tener una molécula de agua. Partiendo de esto, en la segunda reacción podemos ver que hay hidrógeno diatómico más oxígeno diatómico y va a dar origen al peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Entonces vemos allá que ya existen las proporciones definidas para formar estos compuestos, ¿sí? Son reacciones ya establecidas y son dadas en una proporcionalidad. Bien, después nos dice que John Dalton hizo la ley de proporciones múltiples. En este caso nos menciona que los elementos se combinan en distintas proporciones de números enteros y sencillos para generar distintos compuestos. Por ejemplo, ahí tenemos la reacción del carbono más un medio mol de oxígeno y da lugar al monóxido de carbono. Y en la segunda reacción tenemos el carbono más un mol de oxígeno diatómico. Esto nos da igual al dióxido de carbono. Entonces ya existen esas proporciones. Establecido esto, ¿qué conceptos tenemos que tomar en cuenta en el estudio de la estequiometría? Primero, entender que el átomo, ¿sí?, es la estructura básica de la materia, compuesta por electrones, protones y neutrones. Esos átomos, cuando son 2 o más, forman lo que es una molécula. Ahora, los elementos, cuando son 2 o más, forman lo que sería un compuesto. El elemento se representa como un átomo. También el elemento se representa también como una molécula. En el caso, por ejemplo, como hemos visto, en el caso del hidrógeno, siempre se los he presentado en algunos casos como hidrógeno diatómico, o sea, va con un subíndice 2. Eso ya es una molécula. Y también un compuesto puede ser, como hemos visto, que se tiene que presentar en una forma molecular con sus símbolos químicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a entender cómo el concepto de mol se aplica para cuantificar o saber cuánta materia existe, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos, ya sea a nivel de laboratorios, niveles industriales, ¿sí?, o al hacer algún experimento, es muy importante saber las cantidades. Es algo similar a lo que ustedes tendrían que hacer tal vez en la cocina. Tienen que saber qué cantidades, si son una cucharada, una taza, no sé, un medio kilogramo, un cuarto de kilogramo, ¿sí?, de esos ingredientes. Pues lo mismo sucede con las reacciones químicas. Debemos tener el estudio de cuantificar esas cantidades de materia. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a presentar unas unidades de medida. Como sabemos, para poder hacer cualquier medición necesitamos unidades. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, si yo quiero medir la cantidad de arroz, la hago en kilogramos, ¿verdad? Si yo quiero cuantificar, por ejemplo, los zapatos, estos se cuentan en pares.
ustedes quieren cuantificar, no sé, blanquillos, en este caso sería una docena. Hojas oficio, bueno, en este caso puede ser un paquete, una resma. La leña puede ser en metros, o tal vez un saco contenido. Pero aquí ya vamos a lo que es la unidad con la cual se mide la materia, ¿sí? Así, algo similar a lo que mostré en los ejemplos anteriores, aplica en química con el concepto de mol. Un mol, podríamos decir que es un montón o pila, ¿sí? Puede ser de átomos, moléculas, iones, ¿sí? O sea, un mol mide cantidad de materia para átomos, moléculas o iones. Y es la cantidad de esa sustancia. Por ejemplo, ¿cómo se definiría un mol? Nos dice aquí, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas u otras partículas, como hay exactamente en 12 gramos del isótopo del carbono 12. Ahora, esto puede analizarse de la siguiente forma. Hubo un científico, ¿sí?, italiano, químico y físico, que se llamó Avogadro, ¿sí? Él se encargó de establecer las unidades correspondientes a un mol y nos dice ya que un mol equivale, vamos a ver ahí, un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Es decir, nos dice ya, 602.000 trillones, ya sea de átomos, moléculas, etcétera. Este es el número de Avogadro, el cual tiene mucha importancia al momento de hacer cálculos estequiométricos. Bien, entonces, nos dice aquí que el mol mide la cantidad, ¿sí? ¿Pero qué cantidad mide el mol en este caso? Con el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, se simboliza con una Na, diríamos que un mol de átomos tendría 6.022 por 10 a la 23 átomos. También podemos decir que 6.022 por 10 a la 23 iones equivale a un mol de iones. Y 6.022 por 10 a la 23 moléculas es un mol de moléculas. La ley de Avogadro nos habla igual del volumen. Nos dicen que a presión atmosférica, es una atmósfera, y temperatura de 273 Kelvin, que es 0 grados, el volumen es proporcional al número de moles. Entonces, 28 gramos
de nitrógeno diatómico, que es un mol de, de este elemento, y 2 gramos de hidrógeno tienen el mismo volumen, que es 22.4 litros, a condiciones normales de presión y temperatura. En este caso vamos a establecer los conceptos estequiométricos. En este caso vamos a ver que el volumen molar sería el volumen que ocupa un mol de gas con condiciones normales de presión y temperatura. En este caso, hablábamos de un volumen de 22.4 litros. Entonces, la presión, que es una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio, la temperatura, que equivale a 273 Kelvin, que son 0 grados Celsius, nos va a dar el volumen de 22.4 para el helio, oxígeno o dióxido de carbono, para cualquier gas, que sería un mol de esas sustancias o elementos a una atmósfera de presión, a una temperatura de 273 Kelvin. Vamos allá, se cumpliría que equivale al mismo volumen. Bien, entonces, aquí podemos establecer lo siguiente. 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono equivalen, aquí, estas equivalencias, a un mol de carbono, que es equivalente también a lo que es 12.01 gramos de carbono. Ahora, también podemos decir que 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre equivale a un mol de azufre, que sería 32.06 gramos de azufre. En el caso del mercurio, 6.022 por 10 a la 23 átomos de mercurio equivale a un mol de mercurio, que sería 200.59 gramos de mercurio, que es el valor de la masa atómica. En el cobre, 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre es un mol de cobre, o 64.54 gramos de cobre. Y así sucede con todos los demás elementos. Por ejemplo, el hierro, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, es un mol de hierro equivalente a 55.93 gramos de hierro.
A ver, ¿sí? ¿Ya están conectados nuevamente? Para continuar. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, muy atentos, por favor. Aquí vamos a ver un concepto geométrico. Presten atención. El concepto que nos menciona aquí es el siguiente. Tenemos primero, pues, el volumen molar. El volumen molar establece lo que sería el volumen que ocupa un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son esas condiciones normales de presión y temperatura? Las vamos a conocer como la presión de una atmósfera, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y también, aquí está, vamos a ponerlo antes para que vean. Eso equivale a 0 grados Celsius. ¿Sí? Establecido esto, vamos a entender que, por ejemplo, un mol de helio, un mol de oxígeno y un mol de dióxido de carbono, a condiciones de una atmósfera de presión y 273 Kelvin, equivale a un volumen de 22.4 litros. ¿Sí? Entonces, ese volumen es el volumen molar. Podemos entender que es el mismo volumen que ocuparía un mol de esa sustancia. Y aquí está la equivalencia del número de Avogadro. ¿Sí? Tenemos allá 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, equivaldría a un mol de carbono, que equivale a 12 gramos de carbono. Después tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre, sería un mol de azufre, equivalente a 32.06 gramos de azufre, que eso corresponde, si recuerdan, a la masa atómica de ese elemento. Después tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de mercurio, sería un mol de mercurio, equivalente a 200.59 gramos de mercurio. Tenemos después 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, que es un mol de cobre, equivalente a la masa atómica, que es 64.54 gramos. Después, en el hierro, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro equivale a un mol de hierro, que equivale a 55.93 gramos. Ahora, en este caso siempre pasar por el mol de conversión de átomos a moles y después a gramos. Por ejemplo, un mol de helio sería 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y así con el oxígeno, después tenemos un mol de dióxido de carbono, sería 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Tenemos el número de Avogadro del número de carbonos, pero multiplicamos por 2 el de átomos por el oxígeno, porque hay dos átomos. Después, por 3, porque son todos los átomos en total. Entonces, un mol equivale a 6.02 por 10 a la 23 entidades elementales. Aquí hay el mol de algunas sustancias, dice. Por ejemplo, para la sal, que es el cloruro de sodio, tiene un peso molecular de 58.5 gramos. Eso equivaldría
al número de Avogadro de moléculas, número de Avogadro de átomos y número de Avogadro de átomos tanto de sodio como de cloro. Ahora, en el caso de plomo, que es un mol, tiene una masa de 207. Eso equivaldría al número de Avogadro de átomos de plomo. Después, un mol de agua equivale a 18 gramos. Las moléculas de agua y átomos de carbono, ¿sí? En este caso tendríamos el número de Avogadro de átomos de oxígeno y 2 veces el átomo de hidrógeno. ¿Por qué razón? Por 2, porque tiene un subíndice 2 el hidrógeno. Ahí está presentado. Aquí podemos ver un mol de varios elementos comunes: carbono, azufre, hierro, cobre, mercurio. ¿Cómo puedo reconocer que es un mol? Pues digamos que coincide con la masa atómica correspondiente. Ahora, la masa atómica de un átomo, o la masa de un átomo, en unidades de masa atómica, nos dirá esto el valor de tabla periódica, indica la masa atómica promedio, entonces se consideran los isótopos. En este caso, para efectos prácticos, usaremos el valor de masa atómica expresada en gramos por mol. Esa es la masa atómica molar. Ahora, la masa molar, pues es la masa de un mol, ya sea de átomos, moléculas, etc. Su unidad de medida es el gramo por mol. Y aquí hay un ejemplo. Como vimos el semestre pasado, nosotros nos íbamos a la información en la tabla periódica y sacábamos las masas atómicas. Pero ahora vamos a hacer la relación de la masa molar. Nuestro compuesto presentado en este inciso A es el carbonato de calcio, el cual tiene un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. La masa atómica para el calcio es 40 gramos por mol, para el carbono 12 gramos por mol y para el oxígeno 16 gramos por mol. Tenemos aquí igual, para poder hacer la suma, respetando lo que vienen siendo los índices, tenemos para el calcio más el carbono más 3 veces el oxígeno, porque así nos indican esta forma. Sustituimos, sería 40 más 12 más 3 por 16. Nos daría 40 más 12 más 48. Y nos daría una masa molar de 100 gramos por mol. A ver, ahora, nos dice igual aquí lo siguiente, dice, la masa molecular, pues es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del agua sería 2 veces la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno. Sería 2 por 1 más 16, eso nos daría 18 unidades mágicas. Entonces, la masa molar de un compuesto es numéricamente igual a su masa molecular en unidades mágicas. Puede ser en gramos por mol. La masa molecular, digamos, del agua, la masa de las moléculas del agua es 18 unidades mágicas. Por lo tanto, 18 gramos de agua contendrán 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, usando el número de Avogadro. Aquí vamos a hacer unos ejercicios. Nos dice aquí, determine las masas molares de, aquí hay tres casos, vamos a hacerlo
en la pizarra de Zoom. El primer compuesto es el ácido sulfúrico. Vamos a abrir aquí la pizarra para que ustedes lo observen. Y nos vamos a apoyar en la tabla periódica. ¿Cómo se realiza? En este caso, nuestro compuesto, el ácido sulfúrico, tiene dos átomos, vamos a poner acá, de hidrógeno, uno de azufre y 4 de oxígeno. Entonces quedaría así. H2SO4. Entonces, basándonos en esto, vamos a establecer lo que sería las masas atómicas. En este caso, para sacar la masa molar, sabemos que para el hidrógeno sería 1 gramo. Vamos a dejarlo redondeado. Más 1 del azufre, que son 32 gramos, más 4 por 16 gramos, que aproximadamente es el del oxígeno. Este sería nuestro peso molecular. Hacemos las operaciones. 2 por 1 son 2 gramos, más 32 gramos, más 4 por 16, que son 64 gramos. Sumado son 34 gramos más 64. Nos da un total de 98 gramos por mol. Así lo podemos escribir para que veamos cómo serían las unidades. Cada mol de ácido sulfúrico tendría 98 gramos. ¿Sí? Eso nos quiere decir. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí? Ahora, regresando al documento. ¿Ya? Nos piden calcular también para el fosfato de calcio. Vamos a analizar para el fosfato de calcio y para el sulfato de cobre pentahidratado. Por favor, si se logra distinguir allá en la clase, por favor, a ustedes les va a tocar hacer estos dos. Vamos a revisarlos el día de mañana. ¿Sí? Así como hice el cálculo, copien estas dos fórmulas, el inciso B y C. Ustedes van a calcular la masa molar. ¿Sí? En este caso, el inciso A ya lo hicimos. Fue para el ácido sulfúrico. Ustedes van a hacer para el fosfato de calcio y para el sulfato de calcio pentahidratado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Nada, muy bien. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta ya? Que me comenten si hay dudas. A ver. ¿Sí? Dígame, si hay dudas. Así que copien las fórmulas. Son estas dos, el inciso B y C que van a realizar. ¿Alguien tiene preguntas o dudas?
Entonces, la tarea es esta. Mañana lo revisamos. ¿Sí? Ya con esto vamos a concluir esta sesión. Les comparto igual esta presentación. ¿Sí? Que les voy a compartir en clase para que puedan consultarla. Bien, entonces nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. Mañana es en línea igual. Cuídense. Gracias por su atención. Nos vemos.